En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de los Macabeos. En aquellos días Judas y sus hermanos se dijeron: nuestros enemigos están vencidos. Vamos pues a purificar el templo para consagrarlo de nuevo. Entonces se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. El día 25 de diciembre del año 148, se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. El altar fue inaugurado con cánticos, cítaras, arpas y platillos, precisamente en el aniversario del día en que los paganos lo habían profanado. El pueblo entero se postró en tierra y adoró y bendijo al Señor que lo había conducido al triunfo. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos. Restauraron los pórticos y las salas y les pusieron puertas. La alegría del pueblo fue grandísima y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, determinó que cada año, a partir del 25 de diciembre, se celebrara durante 8 días con solemnes festejos el aniversario de la consagración del altar. Palabra de Dios. Bueno, quiero explicarles algo, pero no los quiero confundir. ¿Listo? Quiero explicarles algo, pero no los quiero confundir. O sea, el nacimiento del niño Jesús es la noche del 24 de diciembre a amanecer 25, ¿cierto? Que es la fiesta de Navidad. Independientemente que algunos dicen que no fue ese día, que no nació ese día, que porque nosotros los católicos tenemos ese día, que fue otro día, bueno, independientemente de esa pelea, ¿cierto? Porque esa es una pelea casada que tenemos ahí con otras religiones. De todas maneras, hay un sentido bíblico del por qué esa fecha. Y está en esta lectura. Porque resulta, estamos en la época de los Macabeos. La época de los Macabeos es la más cercana al nacimiento de Cristo, ¿sí? O sea, los griegos habían invadido y después de los griegos llegaron los romanos y solo 30 años que habían invadido romanos nació Jesucristo. O sea, estamos recién en esta fiesta, estamos recién en esta invasión. ¿Listo? Cuando llega Jesús de Nazaret, recién se habían ido los griegos. Entonces, esta fiesta se celebraba, ¿por qué? Porque ese día los griegos habían profanado el templo y uno de los imperios que más, digamos así, profanó la religión de los judíos fueron los griegos. Porque como los griegos tenían tantos ritos extraños o paganos, ¿sí? Eran un poquito más extravagantes o eran un poquito más mundanos en la celebración de sus ritos. Entonces, claro, cogieron el templo y lo profanaron, cogieron todas las leyes y las profanaron. O sea, destrozaron todo este culto de los judíos. Entonces, y eso lo recuerdan ellos con un dolor enorme, porque otros imperios habían llegado, habían destruido, se habían llevado algunas cosas y se iban. En cambio, los griegos llegaron al templo, profanaron, como para que me entiendan, los griegos llegaron a una iglesia y hicieron una fiesta, un baile, y un baile no muy santo, no muy digno. Digamos así como un baile y hubo personas desnudas, hubo licor, hubo droga. Eso hicieron los griegos. Entonces eso le dolió a los judíos. A los judíos le dolió porque el templo era sagrado y los griegos lo habían dañado de una manera muy cruel. No solo lo habían destruido como los otros imperios, lo habían profanado. Y ellos nunca olvidan esa fecha. Y fue el 25 de diciembre. Entonces, por eso es que Judas hace lo mismo de limpieza el mismo 25 para limpiar esa fecha. Entonces, desde ese momento, para los judíos, la fecha del 25 de diciembre se convierte como en la fecha del aniversario de consagración del altar, de la purificación, de la limpieza. Ahora, por eso es que ponemos a Jesús a nacer el 25 de diciembre, la noche del 24 al 25, y decimos en el Evangelio de San Lucas: nos visitará el sol que nace de lo alto y derribará a todos los soberbios.
¿Por qué? Porque el nacimiento de Jesús es como el sello de la purificación, ¿sí? El nacimiento de Jesús es el sello de la purificación. ¿Listo? Por eso les decía al inicio, independientemente si nació, no vamos a pelear con la fecha, ¿sí? De que entonces es mentira, no nació. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que hay un sentido mucho más grande de solo ponerlo a nacer. No solo es decir nació, sino cuál es el sentido. Alguien podría preguntarse, pero ¿por qué el 25? Y el sentido es este, mira. El sentido es que el pueblo estaba muy triste porque esa fecha había sido profanado el templo, y profanado de la peor manera, manera más cruel y más triste. Judas ese mismo día lo purifica, y entonces más o menos 30, 50 años después nace Jesús, y justo eso, en señal de ¿qué? De que todo lo pagano ha sido purificado, de que Dios con su sello, con su nacimiento, purifica todo. Por eso esta celebración es una celebración de purificación de todos los ritos paganos, y por eso se le dice que Jesús es el sol que nace de lo alto, porque para los paganos el sol era una figura muy importante. Entonces el sol para ellos era como el Dios. Entonces si Jesucristo es el sol, entonces Jesucristo es el Dios. ¿Sí ven? Entonces, por eso es que decimos el sol que nace de lo alto, porque es que no es el sol de ustedes, es el sol Dios. Es el mismo Dios. Dios es la luz que brilla para todos, no es la luz que ustedes tienen. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que pasa con esta celebración, y está bien marcada en esta lectura. Si ustedes se fijaron, el 25 de diciembre fue el día en que los paganos entraron. El 25 de diciembre fue el día en que Judas purificó el templo. Y por eso todos los 25, cada año, el 25 de diciembre es la fiesta, ¿sí? Se celebra esta fiesta de purificación, y se celebra por 8 días, lo que llamamos la octava de Navidad. Por eso es que celebramos por 8 días la Navidad, lo que se llama la octava de Navidad, porque es una celebración de festejo como aniversario de consagración al altar. Jesucristo es el nuevo altar, Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote, Jesucristo es la víctima, Jesucristo es el Salvador. O sea, todo lo que querramos decir, ¿sí? Todo lo que usted le quiera decir a Jesucristo en esto de purificación, de Mesías, de Salvador, entonces lo tenemos ahí. Entonces me parece esta lectura bien importante porque nos da la enseñanza. Entonces no nos quedemos solo de ¿será que sí nació? ¿Será que no nació? ¿Pero dónde está escrito? ¿Quién vio? Mira, de que nació o no nació, no nos pongamos a pelear con eso. Lo más bonito es ¿por qué el 25? ¿Por qué el 25 celebramos la Navidad? Y hoy ya lo entendemos. Puesto esto en el día de hoy, cada 25 es como purificar todo lo pagano, porque Jesucristo es el Dios, es el Mesías, es el Salvador de toda la humanidad. Entonces, cuando Jesucristo está, todo lo pagano se purifica. ¿Se fija lo que es Navidad? La Navidad es la fiesta de la purificación de nuestras costumbres. La Navidad es la fiesta de la purificación de nuestros pecados. La Navidad es la fiesta de la purificación de nuestros pensamientos, de nuestra familia. Celebremos Navidad, o sea, celebremos una fiesta de purificación. Limpiémonos todos, porque no solo es el nacimiento de Jesús, es recordar que un Dios hecho hombre ha venido a purificarnos, a limpiarnos, a sanarnos y a salvarnos. ¿Sí ve todo lo que decimos en Navidad? Y viene de esta lectura, viene de esta enseñanza. Así que pidámosle pues a Dios con esta lectura que nos ayude siempre a entender y a caminar en ese proceso de purificación. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Venimos en esta continuidad, ya les he explicado como esto que va pasando por defender las causas de Dios, el celo, ¿sí? Esto es lo que pasa, es eso, el celo. La semana pasada habíamos hablado ya de esto, cuando hablábamos de la celebración de San Juan de Letrán, que es lo que celebrábamos la semana pasada. Y decíamos precisamente en este evangelio que es
un purificar, un defender, un limpiar las cosas sagradas. Entonces hoy en el Evangelio de Lucas nos encontramos otra vez esto. Un Jesús que le da rabia y le da tristeza al ver cómo las cosas sagradas, especialmente el templo, está siendo profanado. ¿Sí? Está siendo profanado. Entonces, este evangelio es el evangelio donde nos invitan a nosotros a revisar nuestras costumbres, a revisar nuestros ritos, ¿sí? A revisar cómo nosotros estamos llevando todo este tema de la consagración, todo este tema del respeto y de culto a lo divino, a lo sagrado. Vamos a revisar estas partes de que a veces a nosotros como que se nos escapan de nuestra realidad y las profanamos sin darnos cuenta. Entonces la primera parte está escrito, mi casa es casa de oración. Y siempre cuando tengo la oportunidad les he dicho, vamos a volver a retomar todo este respeto por la iglesia, cuando lleguemos a una iglesia, por recuperar el silencio, ¿sí? Por recuperar las buenas posturas, el buen decoro, el buen comportamiento de una iglesia, que es que a veces uno llega a la iglesia y no se comporta tan bien. Entonces, el buen decoro, las buenas posturas, las buenas costumbres, eso hace que uno diga, bueno, yo voy a tener que revisar un poquito más este tema. Y la segunda parte, pues es la rabia de los sacerdotes que querían matarlo, pero todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras, ¿sí? Yo pienso que, sí, muchas veces el anuncio del evangelio provoca y levanta envidia para otros, pero si estás con Dios no te preocupes por eso. Tú no te preocupes, tú simplemente abraza a Dios, abraza su evangelio y lánzate al anuncio, lánzate a la vida del anuncio de Dios, el evangelio de Cristo, y que pase lo que tenga que pasar. No se preocupe que siempre van a haber por ahí envidiosos y lenguas sueltas que quieran matarte, ¿sí? Siempre va a haber alguno por ahí, que a veces uno dice, yo no me siento bien porque están hablando de mí, cuando no, siempre van a hablar de usted, no se preocupe. El que está haciendo el bien, no crea que te van a aplaudir siempre. Una cosita mala por ahí van a decir, pero no te preocupes, lánzate. Esto. Lo más importante es hagas lo que tengas que hacer. O sea, haz lo que tengas que hacer, hazlo bien hecho. Hazlo con amor y listo. Que eso es lo más importante. Entonces, pidámosle pues al Señor en esta mañana todo este tema de la purificación. Ya nos estamos preparando también para la Navidad. Ya vamos a empezar a preparar nuestro corazón, nuestra alma. Ya vienen todas estas fiestas de diciembre. Desde ahora vamos a desearle que el niño salga a nuestros corazones para que purifique nuestra mente, purifique nuestro corazón. Bueno, toda esta etapa de purificación que es necesaria. Vamos a revisar también cómo está nuestro tema con la iglesia, cómo estamos entrando a la iglesia, cómo estamos respetando toda esta parte de lo sagrado. Y al mismo tiempo vamos a hacer nuestra obra, aunque algunos nos critiquen, aunque algunos hablen por ahí, quieran matarnos. Pero simplemente trabaja para Dios, que Dios va a trabajar para ti. Pongámosle pues en esta mañana nuestra vida y seguramente nuestros ambientes que necesitan ser purificados, porque hay mucho pagano, ¿sí? Que está violando o que está paganizando nuestras vidas, nuestra familia, nuestro trabajo. Entonces que este sol que nace de lo alto, que este Salvador llegue para purificarnos a todos y limpiarnos y tener buenas costumbres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.